una mujer que fue amada, temida, mitificada y finalmente traicionada por el poder y el destino. Hola, soy Alicia y esta es la historia de Cleopatra, la última reina de Egipto. Antes de comenzar, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y seguirme en mis redes sociales como Alicia. Ahora sí, prepárate, porque lo que estás por escuchar es mucho más que una historia antigua, es una historia de amor, poder y tragedia. Cleopatra nació alrededor del año 69 a.C. en Alejandría, Egipto, una ciudad fundada por Alejandro Magno. Pertenecía a la dinastía ptolemaica, una familia de origen griego macedonio que había gobernado Egipto durante casi 3 siglos. Su padre Ptolomeo Auletes era un rey débil y más interesado en la música que en la política. Su madre no está confirmada, pero muchos historiadores creen que era una noble egipcia, lo que haría de Cleopatra la primera de su dinastía que realmente hablaba el idioma egipcio. Y ese detalle no es menor, mientras los reyes anteriores hablaban solo griego, Cleopatra hablaba hasta 9 idiomas, entre ellos hebreo, sirio, etíope y por supuesto egipcio. Desde joven se formó en filosofía, astronomía, política y retórica. Su inteligencia era su arma más poderosa, pero a los 18 años el destino la enfrentó a su primer gran enemigo, su propio hermano. Antes de continuar, ¿qué es la retórica? La retórica es el arte de la comunicación efectiva que se enfoca en usar el lenguaje oral o escrito para persuadir, informar o conmover a una audiencia. Su objetivo es construir discursos coherentes y convincentes para influir en las opiniones y modificar perspectivas en diversas situaciones, como en la política, la publicidad o el derecho. La retórica de Cleopatra no se refiere a un concepto único, sino a su habilidad para usar el lenguaje de manera persuasiva y estratégica para alcanzar sus metas políticas y mantener su poder. Esto incluía el uso de apelaciones emocionales, halagos y amenazas, así como la diplomacia pública y la capacidad de comunicarse con diferentes públicos en su propio idioma. Habilidades retóricas de Cleopatra, persuasión y encanto. Cleopatra era conocida por su habilidad retórica y carisma, que utilizaba para influir y manipular a figuras como Marco Antonio y Julio César. Manipulación estratégica. Alternaba entre diferentes estrategias puesta en escena y simbolismo. Su famosa entrada a Tarso en una barcaza dorada disfrazada de la diosa Afrodita para encontrarse con Marco Antonio es un ejemplo de su maestría en la comunicación escénica. Estos eventos servían para reforzar su imagen y autoridad de manera dramática y memorable. Inteligencia y carisma. Si bien la leyenda exagera su belleza, las fuentes históricas señalan que en su encanto, ingenio e inteligencia eran sus verdaderas armas de seducción. En el relato de su encuentro con Julio César, en el que se hizo contrabandear en una alfombra, su audacia y astucia fueron lo que más lo impresionó. Propaganda. Cleopatra era una maestra de la propaganda y la percepción pública. Moldeaba su propia imagen a través de monedas y otros artefactos y usaba la percepción que los romanos tenían de ella como un arma a pesar de que estos la retrataban a menudo de forma negativa. En resumen, la retórica de Cleopatra fue un conjunto de estrategias de comunicación multifacéticas que le permitieron ejercer el poder. Este hecho podría ser ficticio o al menos una versión exagerada de los cronistas romanos, pero lo cierto es que César quedó fascinado. Cleopatra tenía solo 21 años, César 52, y juntos se convirtieron en aliados y amantes. César ayuda a Cleopatra a recuperar el trono. Tras la batalla del Nilo, el joven Ptolomeo murió ahogado mientras intentaba huir, y Cleopatra volvió a reinar ahora junto a su hermano menor Ptolomeo siguiente. Pero el poder ya era completamente suyo, y poco después Cleopatra dio a luz a un hijo, Cesarión, el pequeño César. Los romanos lo llamaban Ptolomeo,
pero en Egipto se le conocía como el heredero de dos mundos. En el año 46 a.C., Cleopatra viajó a Roma con su hijo Cesarión. Se instaló en una lujosa villa cerca del río Tíber. Su presencia causó un escándalo. Una reina extranjera, amante de César, adorada de dioses egipcios y además madre de un posible heredero ilegítimo. César mandó construir una estatua dorada de Cleopatra en el templo de Venus Genetrix, lo que enfureció al Senado romano. Ella se movía con elegancia, vestida como la diosa Isis, símbolo de poder femenino y maternidad. Pero en el 44 a.C. el destino cambió. Julio César fue asesinado en los idus de marzo, apuñalado por sus propios senadores. Cleopatra huyó a Roma, llevándose a su hijo. Su sueño de gobernar junto a César se desvanecía, y fue entonces cuando Marco Antonio apareció en su vida. Marco Antonio, uno de los hombres más poderosos de Roma, tras la muerte de César, era carismático, valiente y muy ambicioso. En el año 41 a.C., pidió a Cleopatra que acudiera a Tarsos, actual Turquía, para explicar su lealtad hacia Roma. Ella llegó en una barca dorada, vestida como la diosa Afrodita, rodeada de sirvientas y perfumes. Antonio quedó hipnotizado, y así comenzó una de las historias de amor más legendarias del mundo antiguo. Durante años vivieron entre Egipto y Roma, disfrutando de fiestas, lujos y poder. Tuvieron 3 hijos: Alejandro Helios, Cleopatra Selene y Ptolomeo Filadelfo. Pero su relación provocó la furia de Octavio, el sobrino y heredero de César. Octavio acusó a Cleopatra de embrujar a Marco Antonio, de usar la magia para dominarlo. En el 32 a.C., Roma declaró la guerra a Egipto. En el 31 a.C., Octavio marchó hacia Egipto decidido a acabar con ellos. Cuando Antonio creyó que Cleopatra había muerto, se suicidó con su espada. Herido, fue llevado ante ella, murió en sus brazos en una de las escenas más trágicas de la historia antigua. Cleopatra fue capturada. Octavio quería exhibirla en Roma como trofeo, pero la reina del Nilo no lo permitiría. El 12 de agosto del año 30 a.C., con 39 años, Cleopatra se quitó la vida. Según la versión más conocida, una cobra egipcia, una aspid, mordió su pecho, pero los historiadores modernos creen que usó un veneno líquido, posiblemente a base de cicuta u opio. Lo cierto es que murió como vivió, libre, orgullosa y rodeada de misterio. Su hijo Cesarión fue ejecutado poco después por orden de Octavio, que se convirtió en el primer emperador romano, Augusto. Así terminó la historia de la última faraona de Egipto y con ella la era de los faraones. Cleopatra fue pintada por los enemigos romanos como una bruja, una seductora peligrosa. Pero la historia moderna revela otra verdad. Fue un líder inteligente, una diplomática brillante, una mujer que jugó con las reglas del poder en un mundo de hombres. Las películas como la de Elizabeth Taylor en 1963 la convirtieron en un icono sensual, pero detrás de esa imagen existió una mujer real, de carne y hueso, que habló con los más grandes de su tiempo y desafió a un imperio entero. Su tumba aún no ha sido encontrada y quizá ese sea su último misterio, el lugar donde la reina del Nilo sigue esperando ser descubierta. Gracias por acompañarme en esta travesía por el tiempo. Soy Alicia y esta fue la historia de Cleopatra, la última reina de Egipto. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y seguirme en mis redes sociales como Alicia para más historias del pasado que aún siguen vivas. Hasta la próxima.